lo que quieran de fiestas, en lugar de vivir 50 años o más, trabajando duro, vivir endeudados, sin tener oportunidades. Por supuesto, pues eso son muchas cosas que no dependen a lo mejor ni siquiera de un gobierno municipal. La generación de empleo, buenos empleos, como ya se habían mencionado, tiempo para estar con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos generar expectativas. Necesitamos llevar a los niños a que conozcan a los ingenieros, a las ingenieras, a programadores, que sepan que hay otros caminos que el camino delictivo. Ahora, digo que esto tiene que enlazarse con distintas políticas, como por ejemplo becas, para que de veras puedan ir a la escuela, porque si no enlazamos este tipo de política, esta política pública se vuelve solo una frustración, porque llevamos a los niños a ver lo que nunca van a tener. Así de mira a la ingeniera, mira a la doctora, mira a la científica, bueno, tú no vas a tener ese acceso. No, necesitamos crearles condiciones para que sí puedan, para que sí se puedan. Y como parte de estos derechos, como está en el 5º constitucional, el derecho al ejercicio de una profesión, el derecho a ser quien querramos ser, pues que sea real y que se pueda ejercer ese derecho. Sí. Hace muchos años, hace como 10 años, platicaba escuchar ese tipo de música, tuve problemas cercanos y a mí me gusta la computación, me dediqué a ello un buen rato y probé con un software que lo combiné con música clásica, música barroca y con los mensajes subliminales. Y no sé si realmente no probé si funcionó, pero se solucionó esa parte de no escuchar ese tipo de música. Entonces, es muy probable que sí haya funcionado. No tengo cómo comprobarlo científicamente, pero me funcionó en esa parte. Pues justo hay que tratar, justo eso se tiene que hacer, tratar, ver de la comunidad qué les ha resultado y compartirlo. Tampoco yo lo sé, entonces pues lo que tenemos que hacer pues es probarlo y ver si funciona, si no funciona. Es que la comunidad sabe, no es que yo lo sepa y yo les venga a decir estas son las políticas, no, ustedes saben y la comunidad sabe y hay que preguntarle a la comunidad qué les ha resultado, qué les ha resultado a ustedes, qué les ha resultado a otras personas para tratar de aplicar. Enfoque en poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad, reitero, niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, diversidades sexuales, personas en situación de calle, condiciones de salud mental, etcétera, distintos grupos vulnerables, adicciones. Este es un monstruo y es un monstruo que está creciendo. Y ahorita lo estábamos platicando, nos está saliendo por todos lados. Ya es como la humedad. Esto se está convirtiendo en un cáncer y nos está haciendo metástasis en el cuerpo. Nos está saliendo por todos lados y cada vez con peores drogas. A mí me parece que esto no les va a sonar extraño, pero allá en Nuevo León el tema es que nos están saliendo las drogas por todos lados y cada vez son drogas más duras. Y tenemos dos problemas grandes en Nuevo León, que es el fentanilo, en pastillitas. Es una pastillita más chica que los 500 miligramos de paracetamol, de tal manera que las meten en bolsitas como las de los botones que traemos acá. Acá traigo mi bolsita y no es de pastilla. En esta bolsita se tiene su pastilla de fentanilo y la piedra. La piedra que destruye increíblemente a las personas, y la cuestión es cómo se previene y cómo se recupera a una persona. Por supuesto, el tema educativo es bien importante, tanto familiar como escolar, pero necesitamos sumar esfuerzos y necesitamos, por ejemplo, capacitar a los profesores y capacitar a los directivos y concientizarnos de la importancia de hablar del tema. Y de no solamente estigmatizar, no solamente decir, pues las drogas son malas y está mal porque está mal y ya. Tenemos que ponernos a pensar por qué la gente consume drogas,
¿Por qué sí le están entrando? Y sobre todo, ¿dónde está nuestra población de riesgo más importante? En los niños de secundaria. ¿En qué momento se está empezando el consumo de drogas y alcohol? Entre los 11 y los 13 años. Esa se está volviendo la edad crítica. Entonces, es un esfuerzo que se tiene que sumar entre padres, gobierno, maestros, directores, donde todos tenemos que entrarle para empezar a hablar del tema de drogas. Hablar de drogas duras y de drogas pues no tan duras, y hablarlo abiertamente de una manera profesional, no solamente decir está mal porque está mal, sino pues detallar el cómo se siente, el por qué la gente lo acepta. Para mí, por ejemplo, les comparto como experiencia, es muy duro escuchar a una persona que consume heroína o que consume metanfetaminas, porque de veras expresan con placer la sensación del consumo de la droga, y por eso se desesperan cuando no la tienen, porque es muy placentero. Entonces, ¿cómo le comunicamos a los niños de secundaria que el consumo de drogas es satisfactorio, es placentero, pero te va a destruir? Te va a destruir en el corto plazo, ni siquiera en el largo. En el corto plazo te va a destruir, lo vas a perder todo, vas a perder tu cuerpo, puedes perder la vida. ¿Cómo tenemos que atender ese tema? Primero desde la prevención, y otro tema es la recuperación. ¿Cómo recuperamos a las personas ya con una adicción en distintos niveles de adicción? Los que apenas la están desarrollando, los que ya tienen casi nivel de internamiento, y los más graves, ¿no? Los que ya hasta tienen impactos en su salud mental, que ya desarrollan psicosis o esquizofrenia asociada a sus adicciones. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer cuánto cobran, por ejemplo, Fénix u Oceánica, por ejemplo, son impresionantemente caras, carísimas, y tratar de internar a una persona en estos centros. Y entonces, ¿cuál ha sido la alternativa? La alternativa son los anexos. Los anexos, que son infiernos. Algunos de ellos tienen ayuda profesional y sí tienen psicólogos y psiquiatras, algunos de ellos lo hacen, la gran mayoría no, y se vuelven centros de tortura, de abusos y de violaciones a los derechos humanos. El problema con los anexos es que como no tenemos otras instituciones que traten las adicciones, pues nos hemos apoyado de ellos. Hemos decidido mirar hacia otro lado, hacer como que no están, porque los anexos están haciendo lo que como sociedad no estamos haciendo. Pero ese es otro de los muchos problemas que nos están surgiendo debido al tema de adicciones. Y el tema de detención, prevención y atención del acoso, que también es una conducta que hemos normalizado con comentarios, nuevamente con la forma como nos relacionamos entre nosotros y entre nosotras. Y aquí pues habría mucho que decir, pero bueno, pues eso puede ser hasta un tema de cómo nos relacionamos con nuestras compañeras en el ámbito profesional. Y que pues hay muchas conductas que reconocemos como juego, déjenme ponerles nada más un ejemplo. Hace un mes, o quizá un poco más, quizá 2 meses, se volvió viral y nos divertíamos con el tema de picar las costillas. ¿Sí escucharon esta cuestión? ¿Sí? Bueno, todo esto pasó porque una compañera demandó y ganó un juicio en contra de un compañero que creía que eso era un juego, pero que en realidad es una conducta de acoso dentro del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, y se hizo viral porque realmente lo reconocemos como un juego, porque realmente lo consideramos como un juego y no vemos la seriedad de la conducta que está implicada allí. Avanzamos, por favor. El enfoque implica, a partir de todo esto que hemos estado platicando, estamos hablando de transversalidad.
Estamos hablando de que todos y todas tenemos responsabilidad aquí, desde la trinchera en la que estamos. Si soy servicios públicos, si soy desarrollo urbano, si soy secretaría o dirección de la mujer, si soy de educación, si soy de deporte, si soy de juventud, donde sea que esté, yo tengo un rol, yo puedo aportar por la prevención. La siguiente. El problema aquí va a ser, por ejemplo, dónde están, necesitamos adoptar un enfoque de prevención, y el problema es dónde están las áreas de prevención. La siguiente, por favor. Disculpe, me estoy adelantando, aquí yo mismo ya me perdí en mi orden. Para adoptar este enfoque de prevención, necesitamos indicadores. Porque entonces, esto puede decir, bueno, entonces los directores de prevención deberían ser los presidentes municipales. Pues más o menos. Lo que se trata es que el presidente municipal, que todos en el gobierno tengamos presente, pues que todos hacemos algo por la construcción de seguridad. Todos hacemos algo por la construcción de seguridad. Pero realmente lo que necesitamos es focalizarlo. Finalmente, cuando hablamos de una política de prevención, cuando la focalizamos, necesitamos saber, si hablamos de droga, bueno, la droga sí nos está saliendo por muchos lados, pero hay lugares donde nos sale más que en otros. Hay lugares donde se concentra la humedad. Entonces tenemos que irnos sobre esos lugares. Y las estrategias se tienen que ir hacia allá. Aquí, por ejemplo, los policías nos pueden ayudar a ver dónde estamos deteniendo más narcomenudistas, en qué colonia, en qué escuela estamos teniendo estos problemas, dónde hay riñas, dónde está el acoso, dónde están los alcohólicos, dónde están los problemas. Y esto los policías lo tienen a flor de piel, porque pues, ellos son los que generan estas estadísticas, ya sea a través de llamadas de 911 o a partir de la atención a reportes que están haciendo. Entonces, los policías nos pueden ayudar a identificar dónde están los problemas. Una vez que sabemos dónde están los problemas y cuáles son los problemas, tenemos que ver, bueno, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios. O, por ejemplo, en Barandilla, las personas que nos caen en Barandilla, ¿de dónde son? ¿Dónde viven? Los agresores, los infractores, los criminales, ¿dónde viven? Entonces tenemos que ir a sus comunidades, a sus colonias y ver, bueno, ¿qué está pasando en esta colonia? ¿Por qué esta colonia está produciendo delincuentes, produciendo personas violentas? ¿Qué está pasando en este entorno? Porque entonces la plática que estoy dando se puede confundir a decir, es que todo el gobierno hace prevención. En sentido estricto sí, pero una política de prevención se tiene que focalizar en las áreas en que sea necesario. Y para eso necesitamos indicadores, necesitamos números, necesitamos saber, necesitamos a una persona que se siente a analizar los números y que nos pueda orientar hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Si hablamos de bullying en las escuelas, ¿en qué escuelas? ¿Qué tipo de bullying? ¿Quién sabe sobre este tema? ¿Quién nos puede ayudar? Puede ser bullying por sexting, puede ser bullying o distintos tipos de bullying. Bueno, ¿quién de ustedes nos puede ayudar? ¿Quién de ustedes nos puede acompañar? ¿Quién de ustedes tiene esta facilidad para hablar con los jóvenes? Y por ejemplo, el tema de pláticas. Las pláticas también son una estrategia muy frecuente. ¿Qué hacemos de prevención? Pues vamos y damos pláticas y pláticas y pláticas. Se tiene que enlazar, porque todos los que hemos dado alguna plática sabemos que al final de la conferencia o durante la charla siempre sale alguien que te dice, a mí me ha pasado, yo estoy en esa situación, yo necesito ayuda. Y si solo vamos a dar la plática, ahí lo único que hicimos fue abrir una herida y dejar abierta esa herida. Las pláticas necesitan de políticas que vayan complementando ese apoyo y le vaya dando el seguimiento necesario. Es un poco como los botones de pánico. De repente dicen, bueno, botones de pánico o estaciones donde hables directamente al 911, pero no tenemos suficientes elementos para responder. Incluso en Ciudad de México, Estado de México, les quieren poner botones de pánico a los camiones. Ok, pones un botón de pánico, suena el botón de pánico, pero no hay suficientes elementos para atenderlos. Entonces, ¿de qué te sirve realmente el tener un botón de pánico si no tienes el estado de fuerza que te permita responder con rapidez? Y en este caso,
lo mismo de qué te va a servir pláticas y pláticas y pláticas si no puedes darle el seguimiento o atender a las personas que te pueden surgir allí con alguna situación relacionada con estos temas. Entonces necesitamos, para diseñar una política de prevención, necesitamos focalizarla, no es en general, necesitamos saber a dónde vamos a ir, saber en qué escuelas, en qué comunidades, no es para todos, esto no nos alcanza, no tenemos recursos suficientes, tenemos que enfocar los esfuerzos de todo el gobierno, de todos nosotros, en las colonias, en los sectores, en las escuelas que más lo necesiten. Mis compañeros de seguridad, todos ustedes tienen claridad de cuáles son las colonias más problemáticas de su municipio. A lo mejor tienen un top 3, un top 5, un top 10, pero ustedes saben cuáles son las colonias más problemáticas y saben qué tipos de delitos ocurren ahí y a qué hora. Bueno, ahora necesitamos saber a quiénes les va a pegar, quiénes van a ser las víctimas, quiénes son los victimarios, de dónde salen esos victimarios y entonces cómo podemos sumar al gobierno para trabajar sobre los victimarios y sobre las víctimas. Necesitamos focalizar esos esfuerzos. Las políticas de prevención no son para todos, no nos alcanzan, no tenemos recursos. La siguiente. Ahora sí, ¿cuál es el problema aquí? Estoy buscando transversalidad, sumar a todo el gobierno, pero generalmente las áreas de prevención están dentro de las secretarías de seguridad porque así lo mandata la ley, como les mostré anteriormente. Entonces, si ustedes trabajan en un área de prevención, saben los que tenemos bien poquitas personas. Saben que somos 5, que somos 2, que somos 1, y entonces te toca todo el municipio y te toca o todo el estado, ¿no? Justo empezando a platicar con ustedes, nos toca todo. Y entonces, ¿cuál es mi trabajo? A reconocer los esfuerzos. Yo no lo voy a hacer, nosotros 3, nosotros 5 no lo vamos a lograr. Entonces, en este caso, el trabajo es el liderazgo y la gestión. Ir a tocar puertas y las vamos a encontrar cerradas. Pero tampoco les voy a vender una historia fácil de decir, todos te van a abrir la puerta y todos te van a decir, sí, ¿en qué te ayudo? ¿No? Por eso me da mucho gusto estar aquí con mucha gente de distintas áreas para contarles esa historia y decirles el que pues los necesitamos. Porque las áreas de prevención son bien chiquitas. Como bien mencionan, tampoco hay recurso. Porque además, desde el último año del presidente Peña, hay 0 presupuesto federal para prevención de la violencia y la delincuencia. 0 recurso. El recurso que tenemos nos lo da o el Estado, el municipio, o de algunos fondos, particularmente de FAST, particularmente para ciertos proyectos específicos. Pero no hay dinero. Entonces, nuestro trabajo es tocar las puertas de ustedes. Y entonces, pues, ahí les encargo que nos abran las puertas a nuestros compañeros de prevención, que van a pedirles que les echen la mano para estos temas. No digo que sea un problema que estén dentro de seguridad, sino que están muy solos. Entonces necesitan acompañarse más. Doctor, sí. Quiero agregar un comentario, ¿no? Sin caer en la redundancia. Hemos tenido la oportunidad de participar laboralmente en diversos tipos de cargos, en los cuales me he involucrado con prevención del delito, con derechos humanos, con fiscalía, con todo lo que pudiéramos hoy platicar. Estoy seguro que algo puedo mencionar. Sin embargo, ahorita que habla de focalizar, considero, con el respeto de todos, del compañero y de todos los presentes, México, el sistema de seguridad pública cuenta con todo. Ha cambiado, ha mejorado, gracias a Dios. Hoy me da gusto. Lo que maneja usted el presupuesto es cierto. En la administración pasada, al menos aquí en lo personal o aquí en el Estado, habían hasta 400 y tantos millones de pesos dedicados para eso. Hoy dice usted 0. Pero cuando lo hubo, no dio resultado tampoco el que esperamos. No podemos minimizar el trabajo que se ha venido haciendo. Tengo compañeras que traen muchísima experiencia y que el resultado, poco o mucho que se ha dado, es grato. Sin embargo, hay algo que considero, y a lo mejor también, no, nos vamos todos, no aceptamos, no reconocemos que el problema
o la focalización luego, antes de lo laboral, tiene que ser en casa. El comentario, lo digo y es redundante, nadie nos enseña a ser padres, pero ya con las experiencias, espero mejores ajenas que propias, podemos ir entendiendo y aún así no lo hacemos. Con el compañero del policía, tiene razón, es una percepción innegable, pero hoy es el policía. También está el comentario de que ese profe le tiene tirria a mí, ¿no? O X personas de la tienda ya te ve mal. Siempre vamos a ver un porqué. Entonces, si vamos a hablar de prevención, donde sí tenemos el control, es en nuestra casa. Donde sí podemos tener directamente unas opiniones que dar para prevenir, es en casa. ¿Por qué? Porque el temor de la denuncia es válido. O al ratito la represalia que vaya a haber. O al ratito sí me atrevo y al rato sale porque el fiscal se vendió. O porque buscaron. Entonces son mecanismos que son exógenos, los resolutivos a nosotros. ¿Qué sí podemos hacer o qué sí podemos dominar? Es en nuestra casa los valores, los principios. ¿Por qué? Porque no le vas a decir el videojuego. Oye, que ese muchachito juega mucho videojuego, es fácil decirlo. Yo juego videojuego con mi hijo, pero va contado y les juro que hay momentos de tanto placer, de familia y todo, que se deriva de un juego, a como también puede ser un juego de mesa, o nos vamos al fútbol, etc. Entonces, no simplemente pongamos la barrera de que no tenemos las cosas o no sabemos a dónde. México y seguridad pública cuenta con todo. Cuenta con todo y ha cambiado. Antes se llamó modelo óptimo policial. Hoy, a partir del 2018, con el decreto del presidente Andrés Manuel, es modelo de policía y justicia cívica. ¿Qué les avanzo o que me da mucho gusto que hoy veo estos avances? Que hoy ya se llama participación ciudadana. ¿Por qué? ¿Qué dijo al principio? Nunca va a existir un estado de fuerza óptimo. Hay una media internacional que es de 1.8 policías por cada 1000 habitantes. Nadie lo tiene, ni lo vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la visión de este proyecto? Que los ciudadanos seamos otro policía, seamos otro cuerpo de seguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sembrando esa confianza, con acciones, no con palabras. Mis hijos, bien o mal, dependiendo del criterio de cada uno, ustedes le preguntan, ¿qué pasaría si te pierdes? ¿Qué vas a hacer? Los dos le van a contestar 11 y 8 años. Le doy el número de teléfono al primer policía de mis papás para que se comuniquen conmigo. Entonces, con ese granito de arena, yo trato de que ellos, en lugar de verlo con temor, lo vean con aprecio. A mí, que soy parte de esa comunidad de seguridad, también evito que me ande viendo haciendo cosas que van en contra de los principios, ¿no? Entonces, sí aprovecho el escenario, de eso se trataba, ¿no? Para hacer una invitación a que focalicemos nuestro trabajo, que nos pagan por hacerlo, pero pongamos un más en nuestra casa. Que el tiempo que tenemos es limitado, sí, puede ser, pero dale tiempo de calidad. No que, a ver, viene el niño y te quiere comentar algo y tú como, ajá, sí, y el teléfono. Suelten todo. Ahí es donde el compañero del municipio hace rato me compartió que hicieron una encuesta, escolares y menores, niños. ¿Cuál era el grado de confianza? Papá, mamá, amigo, etc. Él me dijo, el último que salió fue el policía. Sí, sí es cierto. Pero ¿cómo llegó esa percepción a ese niño? Si no tiene contacto con los policías, es de lo que escucha de nosotros. Entonces, en esa misma influencia que podemos generar en casa, la prevención, vamos a decirle, la droga es mala. Sí, sí es mala, pero ¿por qué es mala? Te va a matar, hay que empezar a especializarnos un poco más con el tema de manera somera. Y sin duda alguna, pues contamos con las instituciones, con las cuestiones radicales. He estado en los escenarios que me ha tocado reparar el daño por derechos humanos, cantidades de dinero bastante atractivas a personas delincuentes. ¿Qué pasa? No se le repara el daño a la víctima, ¿no? Entonces debemos de crear criterios y aceptar nuestra realidad, aceptar nuestra función, pero sí quiero ser enfático en que iniciemos en casa. Es todo. Muy bien, muchas gracias. Les quiero mostrar algunas experiencias que nos vamos a encontrar en todos lados. En sus comunidades nos vamos a encontrar infinidad de experiencias. Aquí solo quiero mencionar algunas, por ejemplo en la ciudad de Medellín, que hizo intervenciones sobre todo de transformación urbana y que le pegaron
junto con el gobierno nacional de Colombia al tema de homicidios. Aquí Medellín y Bogotá se han venido mucho como que solo fue desde lo local, pero también hubo un esfuerzo nacional. Entonces es bien importante la suma de esfuerzos. Reitero que no es solo construir el sistema de prevención de incendios, también necesitamos a los bomberos, seguimos necesitando a los bomberos y en este caso seguimos necesitando a la policía y al ejército y a la Guardia Nacional porque hay problemas que nos exceden. Me disculpo con usted, compañero, pero si no el tiempo me empieza a comer y no les voy a poder platicar de todo lo que tengo que platicarles. Entonces pasamos a la siguiente. Por ejemplo, esta es una fotografía que yo tomé de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá. En Bogotá y en Medellín, lo que hicieron fue identificar las zonas más conflictivas y que además resultaron ser las más pobres. Aquí, si hacemos el estudio de detenidos y de actuaciones policiales, vamos a ver que arrestamos generalmente de las colonias populares. Y cuando vemos las de más altos niveles de ingreso, vamos a ver que pues casi no estamos ahí. Y entonces parece que solo los de colonias populares se portan mal y solo los pobres se portan mal. Y entonces lo que hicieron en Medellín y en Bogotá fue llevarles bibliotecas o centros de desarrollo comunitario extraordinarios a esas comunidades. Les pusieron edificios extraordinarios. Cuando uno es una colonia popular, como cualquier otra, como nuestras colonias y como las colonias en todo México, y de repente uno encuentra un edificio de primer mundo, un edificio que podría estar, pues no sé cuáles sean las zonas más ricas de aquí, de Villahermosa o de Ciudad de México, de nuevo, uno de esos edificios increíbles y en la colonia popular. Crea otro espíritu, la gente lo cuida, porque se vuelve emblemático, y así es la biblioteca. Y esa biblioteca tiene, por supuesto, libros, pero también tiene computadoras, tiene espacios para la lectura infantil, tiene un jardín increíble donde la gente está. Y en esa ocasión, yo recuerdo que, digamos, ahí las pantallas que ven abajo, los chavos estaban en Facebook, los chavos estaban perdiendo el tiempo en internet. Y yo le dije al director de la biblioteca, bueno, ¿qué chiste tiene que estén aquí si están en redes sociales, si están viendo videos? O sea, realmente no están haciendo algo productivo. Y el director me dijo, bueno, pero es que están aquí y lo importante es que lo que queremos es que estén aquí y que no estén afuera haciendo el mal. Entonces es mejor que estén aquí y están en un lugar seguro, están en un lugar donde además está la influencia, ¿no? Donde está el libro que dice, pues siempre puedes agarrar un libro, puedes agarrar una revista, puedes agarrar distintas cosas para entretenerte. Entonces lo tienes allí. Y eso es lo que quieren, que estén allí. Y están también con la patineta y la bicicleta. Bueno, las patinetas son complicadas también porque los chavos andan brincando y andan en los barandales y andan en las escaleras y hay mucha gente a la que no le gusta y los andan correteando y los andan corriendo de todos lados. También necesitan espacios donde puedan estar y están ahí y ahí los están viendo y ahí tienen esa oportunidad para tener distintas actividades. Ya después vas con el chavo y le dices, oye, ya que estás aquí te invitamos a un taller, los enseñas a la lectura. Y hay libros que les puedes meter a los jóvenes, Harry Potter, Game of Thrones, Los Señor de los Anillos, distinto tipo de literatura, donde vas a encontrar al chavo que nada más necesitas encontrar el libro adecuado para atrapar al chavo, que no lee, pero que lo agarras de alguna manera. Hasta a través de los cómics, o les gusta dibujar, les enseñas. La biblioteca es un espacio de enorme potencial. Tienes a los chavos ahí y puedes hacer un montón de cosas. Enseñarlos a dibujar, los tatuajes, por ejemplo. Puedes enseñarlos a hacer tatuajes, distintos tipos de tatuajes. Sabemos que hay algunos bien hechos, algunos mal hechos. Bueno, pues ahí está la formación. Este es un ejemplo. Pasamos a la siguiente. Esto se lo trajo Nuevo León. Nuevo León se enamoró de Medellín. Nuevo León
trae así a Medellín, así lo máximo, y les copiaron el modelo e hicieron 2 macrocentros en colonias muy problemáticas, en las colonias más violentas de Monterrey. Una era la Independencia, es la Independencia, y otra es San Bernabé. Ahí están estos macrocentros comunitarios y tienen canchas y tienen espacios donde es padrísimo, porque hace rato les dije que las vecinas enseñan a hacer cosas. Bueno, dan zumba, dan yoga, dan tai chi. ¿Y quiénes los dan? Las propias personas de la comunidad. Box, hay clases de box, porque también de la colonia Independencia es semillero de boxeadores. Entonces ellos mismos sacan a los chavos y les enseñan box. Y por supuesto el chavo que le entra tiene el compromiso de no entrarle a las drogas. Y los chavos sí le entran y sí les gusta. Les gusta enseñarse y disciplinarse y empezar a competir y empezar a ganar, y se comprometen y jalan a otros. Así como a veces los jalan para tomar alcohol y para drogarse y para andar en el ocio, también se jalan para hacer ejercicio y para hacer otras cosas. Y es padrísimo porque a mí en lo particular me motivó mucho ver las clases de Zumba, donde uno ve a los adultos mayores. Sacan también, los adultos mayores no sabemos cuidarlos, no tenemos esa formación de cuidadores. ¿Y qué hacemos? Los tenemos arrumbados en la casa, los tenemos olvidados en la casa, están encerrados, y ahí se nos van acabando nuestros adultos mayores, a veces a edades muy tempranas. A veces nuestro adulto mayor parece 10 o 20 años mayor de lo que es, porque lo tenemos encerrado en casa. Y es otro caso de violencia intrafamiliar. También a veces creemos que violencia familiar es solo violencia contra las mujeres. No, es violencia contra niños, niñas y también contra los adultos mayores. Y en este caso, estas clases sacaron a los adultos mayores. Y es bien padre ver ahí a los adultos mayores platicando, jugando ajedrez. Están, otra vez, un lugar donde, como ustedes lo dijeron al principio cuando les pregunté sobre seguridad, donde puedes estar tranquilo. Donde puedes estar tranquilo. Y ahí puede estar el adulto mayor. Ya poco a poco se ha empezado a evolucionar. Ahora hay 2 estancias de día para los adultos mayores, pero solo hay 2 para toda la zona metropolitana. Ahí, como ¿cuántos seremos? Como unos 4 millones de personas, y hay 2, no alcanzan por supuesto, pero se empieza a ver las poblaciones que tienen necesidades. Pasamos a la siguiente. Una más, que es un proyecto que está muy de moda. O sea, los presidentes municipales lo están queriendo hacer, que son las calles completas, y que implica que nosotros sabemos que en las calles muchas veces utilizamos un carril para estacionar los carros. Entonces se está tomando, en lugar de tener los carros ahí, se amplía la banqueta, se crea una ciclopista, y entonces tú tienes una banqueta más cómoda para caminar, hay un espacio para la bicicleta, y el problema es que evidentemente tienes menos espacio para los carros. Si nosotros manejamos, sabemos que eso no nos va a gustar, pero la cuestión del tráfico, el tráfico es ilógico. Muchos de nosotros somos conductores de un vehículo para 5 personas o más. Entonces pensemos en el espacio que está ocupando nuestro carro. Ocuparíamos menos espacio si anduviéramos en bicicleta, si anduviéramos caminando. Y sé los miles de peros que pueden salir, ¿no? El primero de ellos es el calor, y lo compartimos. Yo sé que el calor de aquí es diferente del de Monterrey, sobre todo en la humedad. Me preguntan, bueno, ¿qué les parece? Bueno, la humedad se siente, pero también en Monterrey hace un calorón infernal. Cuando uno está, no sé cómo sea el calor aquí, pero allá les platico que allá en Monterrey hace calor día y noche. Yo viví en Ciudad de México, soy originario de Puebla, y en Puebla hace frío en la mañana, después calor al mediodía y en la tarde, y refresca durante la noche. Entonces, en Monterrey hace calor en la mañana, hace más calor en la tarde, y sigue haciendo calor en la noche. Cuando uno abre la ventana, parece que uno abrió el horno de la estufa. Aquí me parece que se parece. Entonces podemos decir,
no podemos andar en bicicleta por el calor. O podemos decir, no podemos andar en bicicleta por el frío. O no podemos andar en bicicleta por esto, por aquello. Miles de argumentos para no andar en bicicleta y tener que utilizar el carro. Sin duda tenemos retos en el diseño de las ciudades, que a veces necesitamos el carro por las distancias, por los tiempos, etc. Pero este es otro de los proyectos que están muy de moda y que implica tener estos espacios que sirven, por ejemplo, para los negocios, para un café, con todo y el calor. ¿Qué se hacían? Pues se sale con la silla y te pones ahí, no sé si a tomar el fresco porque no está fresco, pero pues ahí te sales, te tomas un café, un refresco, algo, y es un espacio donde uno se acerca a platicar. Entonces la banqueta es el primer espacio público donde uno se encuentra con el otro. La siguiente, por favor. Entonces, ante esta situación donde si pensamos que la seguridad es producto de la paz, ¿dónde quedan las instituciones policiales? Y aquí es donde entran entonces los temas de proximidad, adelante por favor, la siguiente, y justicia cívica frente a esta dicotomía, delitos y faltas administrativas o infracciones administrativas según la figura que podemos tener, y conflictos comunitarios. Los delitos, ya lo mencioné, están establecidos en el Código Penal, y las faltas administrativas, digamos, ahí son variables de municipio a municipio. Hay algunas conductas que constituyen falta o infracciones, hay algunos que no, y que son este tipo de conductas como puede ser consumir alcohol en la calle, tirar basura, insultos, alteración del orden, trepar bardas, hacer sus necesidades en la calle, que son conductas antisociales, que son conductas que dañan a la sociedad, pero que no son delitos. Y que como no son delitos, las personas no van a acabar en un centro penitenciario. Tienen que recibir una sanción, pero una sanción menor. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a plantear, bueno, ¿y qué tipo de sanción le vamos a aplicar a esta persona? La sanción tradicional ha sido la multa y el arresto, pero la cuestión es, ¿y eso nos sirve para que la persona deje de ser violenta, deje de hacer este tipo de conductas? Y la respuesta es un rotundo no, no sirve. El arresto no sirve, la multa no sirve, necesitamos hacer otro tipo de cuestiones. Y por otro lado, los conflictos comunitarios, aquí los oficiales también no me van a dejar mentir. La gran mayoría de las veces que nos hablan para alguna actuación policial no es realmente por un delito, sino que nos hablan porque hay algún problema entre los vecinos. Se están peleando entre vecinos. Un vecino ya se estacionó en la cochera del otro, o enfrente de la casa del otro vecino, o ya le puso la bolsa de basura frente a su casa, o en la esquina de la casa, o el perro efectivamente ya me ensució, o hace mucho ruido, gritos, etc. Muchas o la mayoría de las actuaciones policiales no son por realmente la comisión de delitos, sino muchos de ellos por conflictos. ¿Y qué hacemos cuando llegamos ahí? Pues lo que tienes que hacer es negociar con los vecinos. El policía se vuelve un gestor, se vuelve un mediador, sin serlo formalmente. Buenas tardes, mi nombre es licenciado Juan Chan López. Yo soy a cargo de hace 8 años de un centro de organización de abiertas. Y créanme que todo eso documento se ve ahí. ¿Cómo se ha solucionado? Educando a las personas. Porque a veces me ha tocado la experiencia de que llegan personas y quieren que uno les resuelva sus conflictos. Y no es así. El mediador solamente es el que guía, ¿no? Para que esas personas lleguen a un buen arreglo. Y créanme que es terrible, ¿eh? A veces desconocen lo que son los reglamentos de lo que es la ciudad. Y están con la música, están con las famosas bocinas esas, o los perros que a veces defecan, o el vecino que se estacionó ahí y empieza a insultar, todo eso. Y a veces hay esa situación de que no saben a dónde ir, van a una fiscalía, los regresan. Y la primera vía es negociar o mediar esa situación. Desde hace 8 años estamos allá a través del CENEPRED,
que está asociada a lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y créanme que es una labor muy grande, ¿no? Pero solamente se puede solucionar educando para la paz, no tratando de sancionar, porque al contrario, la gente se pone más violenta. Me da gusto escuchar que la historia que les cuento no es una historia rara. Finalmente compartimos estos problemas. Y algo que mencionaba antes de irnos al break, por ejemplo, de que los vecinos no nos hablamos. Mi vecino pone su música y en lugar de yo ir a hablar con mi vecino y de pedirle que le baje, o entender, porque a lo mejor no es siempre, o a lo mejor sí, en lugar de ir a hablar con mi vecino, le hablo a la policía. Y espero que sea el policía quien sancione, en vez de siquiera yo haber intentado hablar. Porque entonces el otro vecino, a ver, ¿quién fue? ¿Quién habló? Ya sé quién fue. Vecino chismoso, vecino metiche, hay hasta videos en redes sociales donde con el micrófono, yo sé quién es, ya sé quién eres, te voy a ir a buscar. El conflicto va escalando. Porque no nos atrevemos a ir a buscar al vecino y tratar de hablar. No agotamos la primera instancia y queremos irnos directo por la sanción. Entonces, muchas de las actuaciones policiales obedecen justamente a este tipo de actuaciones. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí entra el tema de policía a proximidad con varios retos. Y creo que el más importante acaba siendo el de la confianza, como estábamos platicando antes de irnos al break. ¿Cómo hablar de confianza hacia el policía cuando las encuestas nos ponen a los policías y a los diputados hasta abajo en los niveles de confianza ciudadana? Si alguno de ustedes tiene Amazon o ve redes sociales, se nos hizo muy famoso un policía que es el policía Harina. Que es este actor, porque fue un sketch, que encuentran un cargamento de cocaína y dice, bueno, antes de saber si es harina o cocaína hay que probarla. Entonces es un personaje cómico, pero que ridiculiza a la policía, que refuerza estos estereotipos negativos de la policía. Entonces, frente a esta imagen tradicional que tenemos de la policía abusiva, corrupta, y que todavía los cómicos agregan a este mismo estereotipo, bueno, ¿cómo le hacemos para generar confianza? Porque como bien mencionaban los compañeros antes de irnos al break, hay estrategias, se está trabajando en profesionalizar a los policías. No tenemos el estado de fuerza no solo porque la gente no quiere ser policía, sino porque hoy hay controles de confianza y no cualquiera entra a la policía. Estábamos platicando en el break de que mencionábamos que antes pues cualquier persona podía tomar el trabajo de policía. No encontrabas chamba, vete de policía. Aunque sea de poli, dice. Aunque sea de policía. Aunque sea de policía. Hoy ya no es así. Hoy es más complicado entrar a las fuerzas, entrar y quedarse. Porque los exámenes de control de confianza y los antidoping no solamente son cuando uno entra, son periódicos. Y eso a los directivos les cuesta, porque a cada rato, los controles de confianza son muy cuestionados, porque no necesariamente dan el resultado que se espera. Y muchas veces por controles de confianza acabas perdiendo elementos, te acaban quitando elementos. Entonces, no cualquiera. También tenemos los temas de asuntos internos, las comisiones de honor y justicia, porque se está tomando en serio el tema de control de confianza. Pero también ahí tenemos los noticieros, los periódicos. Y entender que los noticieros y los periódicos son empresas que venden información. Ese es su negocio, son empresas, me parece que es un negocio legítimo, pero al tratar de llamar la atención del lector, desafortunadamente vende más lo malo que lo bueno. Y entonces, las noticias que vemos es la noticia del policía que estaba en la banda de secuestradores, del policía que violó, del policía que robó, del policía corrupto, del policía malo. Y eso, por supuesto, va en contra de todos, porque ahí es bien fácil decir, todos son iguales. Y no sale la noticia del policía que ayudó, del policía que ayudó a la señora que necesitaba llegar al hospital,
No sale, por ejemplo, que el policía es el primero en llegar a todos lados. Hubo un accidente, explotó el transformador de luz, se cayeron unos cables. ¿Quién llega? El primero que llega es el policía. El policía llega antes que la ambulancia. El policía llega antes que los paramédicos. Obsérvenlo, no les digo intenten para no hacer una llamada de broma. Pero el primero que va a llegar va a ser el policía. Eso no sale en las noticias. No sale que la mayoría de los policías sí hacen bien su trabajo. ¿Hay policías malos? Sí, sí hay policías malos. Se está tratando, todos se están esforzando para encontrarlos y sacarlos. Pero sin duda no es sencillo. Si fuera sencillo ya se habría hecho hace mucho tiempo. Y este es un tema de confianza. Y la confianza, en primer lugar, es difícil ganarla, es muy fácil perderla, y volverla a ganar es todavía más difícil que haberla ganado en un primer momento. Si alguna vez alguno de ustedes, alguien les ha engañado, les ha dicho una mentira y ustedes han agarrado a esa persona mintiendo, saben a lo que les estoy diciendo. Uno confió, nos engañaron, nos sentimos engañados, y después volver a confiar es difícil. Porque además esta persona, y en este caso esta institución, siempre va a llevar ese estigma. Vamos a la siguiente. La policía de proximidad parte del reconocimiento que nadie conoce el municipio, nadie conoce mejor el territorio que el policía. El policía es el que se conoce todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. El problema es que hay algunos monstruos demasiado grandes con los que no puedes, y además no tienes atribuciones para todo, como el tema de adicciones. El policía no tiene sentido arrestar al borrachito, al adicto, porque la policía no le va a dar el tratamiento. La policía lo va a llevar a barandilla, ahí cuando más lo van a arrestar por 36 horas y lo va a soltar, pero el borrachito va a seguir siendo borrachito y el adicto va a seguir siendo adicto. El policía no va a resolver ese problema social. Necesita a otras instancias. Avanzamos, por favor. Pero nadie conoce el territorio como el policía. Además, el policía es la primera representación del gobierno, justo porque es el primero que llega. Y también por eso se está cuidando cada vez más la labor del policía. Porque si hablamos de un policía corrupto, pues está dando la imagen de un gobierno corrupto. Necesitamos policías profesionales, porque esa es la imagen, es el primer contacto del gobierno con el ciudadano. La función policial tradicionalmente se ha entendido como la visión tradicional de la seguridad, con el objetivo de perseguir, de neutralizar, de castigar. Lo que estaban diciendo ustedes de los niños que les enseñamos así de, el policía te va a castigar, el policía te va a llevar a la cárcel, el policía es el malo, pero además la imagen del policía que siempre está atrás del delincuente. Y es bien importante esto, la figura del policía atrás del delincuente. Esta visión del modelo de policía de proximidad trata de anticipar. El policía no atrás, no perseguidor, sino que prevenga. Entonces el policía aquí también se vuelve gestor, porque el policía sabe dónde se necesita la luz, dónde hay suciedad, dónde hay un terreno baldío. Entonces el policía necesita apoyarse de otras áreas. Oye, es que aquí nos creció la incidencia delictiva. Pues sí, pero no hay luz ahí. Está totalmente oscuro. Entonces, pues necesitamos que servicios públicos nos eche la mano. Y lo peor que nos puede pasar aquí es que servicios públicos nos diga, ¿y tú quién eres para decirme qué es lo que tengo que hacer? Se trata de trabajar juntos. Y decir, si queremos atacar este problema no se resuelve con más presencia. Si yo te pongo 2 o 3 patrullas, pues el delincuente solo se espera a que pasen las 2 o 3 patrullas, o el delincuente se va a ir a otra colonia, se van. Los delincuentes también no son tontos y también se mueven, también son profesionales en lo que hacen. El policía media, el policía se vuelve mediador, el policía contribuye a que muchos de estos problemas no lleguen y no tengan que escalar a barandilla, que no tengan que convertirse en un reporte policial.
y sobre todo el policía resuelve problemas. Aquí les quiero hacer una pregunta, un par de preguntas sobre las infracciones que se van a encontrar. Y para ello, pues, los quiero invitar a contestar este Menti. ¿Tú me ayudas con el Menti? Por favor. Tienen que entrar a la página menti.com con ese código o directamente con el código QR. Justo para poner a prueba ¿Listo? Sí. La primera, ¿cuáles son las faltas administrativas de mayor ocurrencia en su municipio? Faltas administrativas, no delitos, no robo, homicidio, ¿qué puede ser? Consumo de alcohol en vía pública, intoxicación en vía pública, tirar basura, hacer sus necesidades en la calle, trepar bardas, insultos, alteración del orden, riña. En algunos municipios el maltrato animal. Wow. Alcohol me parece que es la... Sí. Accidentes de tránsito, ruido, la basura, cobrar mordida. Ese es un delito. Corrupción. Sí. Lenguaje inapropiado, violencia intrafamiliar, invasión de espacio público. Bien, me parece que tenemos dos conductas muy claras, como es la basura y el tema del consumo de alcohol, que son conductas que acaban sancionando los policías, porque finalmente si yo estoy tomándome mi caguama en la calle, el policía primero me va a llamar la atención y después me va a detener. Voy a ir a barandilla y entonces vamos a la segunda pregunta. Porque entonces la segunda pregunta es, ¿cómo se castiga eso? La policía me arrestó, la policía me detuvo, me llevó a la Secretaría de Seguridad, ¿y qué me va a pasar? Ahí ya se me están adelantando. Tengo 11 respuestas, ahí me faltan. ¿Golpes? No. Esa no. Híjole. Bueno, eso nos habla de cosas que siguen pasando, por supuesto, y que tenemos que
que trabajar. O sea, sí, es. Lástima que salió, pero eso nos habla de cosas que pasan y que tenemos que quitar. O sea, tenemos que tomar nota y quitarlo. Ahí está. Arresto, multa. Llamada de atención también, mordidas, parte de la... Nada, es correcto, no pasa nada, se ignora. Apellido sonado, llamada de atención. Miren, este mapa está bien interesante. Este mapa valdría la pena compartirlo porque esto nos da la percepción que tenemos en este auditorio sobre cómo está funcionando el sistema. Y yo entiendo el que estamos trabajando por corregirlo, pero la percepción sigue siendo pues, de que hay mucha corrupción detrás, de que hay incluso tortura, ¿no? O sea, realmente me preocupa el ver golpes allí, ya que pues eso tendría que ser, pues bueno, eso es inconstitucional, es tortura, entonces eso pues no debería estar ahí, pero está, y eso pues para los que trabajamos en áreas de seguridad, creo que pues tenemos que como que reforzar ahí el tema pues, para que no esté y que la comunidad sepa pues que no se hace, que no se actúa de esta manera. Pero, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las resoluciones? O sea, tenemos una conducta que no es un delito, que es consumo de alcohol, o que es el tema de tirar basura en la calle. ¿Y cómo lo castigamos? Lo castigamos con multa y lo castigamos con arresto. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cómo está funcionando esto. Si realmente está sirviendo para que la persona que cometió estas faltas no lo vuelva a hacer. Si realmente está funcionando para crear una cultura diferente. Habiendo conocido esto, regresamos a la presentación, por favor. Y vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué estrategia se tiene frente a todo esto? La confianza, la profesionalización y este tipo de conductas que estamos viendo. Bueno, tenemos una estrategia nacional que nació desde el Consejo Nacional de Seguridad, que desarrolla las estrategias de policía de proximidad, de justicia cívica, que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador, en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, donde están el Modelo Nacional de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, del cual nos mencionaron al inicio de esta sesión, y que se plasma también en el Plan Estatal de Desarrollo. Vamos a la siguiente. Entonces, todo esto acaba siendo parte de una suma de esfuerzos a nivel nacional. ¿Y en qué consiste este nuevo modelo policial? Acá disculpen tan larga la cita, pero me pareció relevante el señalar que busca articular esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, que tome en cuenta condiciones, contextos y necesidades locales. Entonces se está poniendo el énfasis en la parte municipal, reiterar que los municipios son los que tienen este potencial para enfrentar estos problemas, con enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana, velando por la construcción colectiva y coordinación, al tiempo de estandarizar, capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial. Entonces es una estrategia completa donde está participación ciudadana, la dignificación de los policías, que es algo muy costoso. Así, uno puede decir, no todo es dinero, pero el dinero es una parte bien importante, porque necesitamos, por ejemplo, darles buenos salarios a los policías, necesitamos darles uniformes dignos, necesitamos darles chalecos antibalas, por ejemplo. Hay que saber, por ejemplo, el porcentaje de chalecos que tenemos por corporación y saber si nuestras corporaciones tienen el 100% de chalecos antibalas. Porque la respuesta es que la mayoría no tienen ese 100%. Y desafortunadamente no nos acordamos de eso
hasta que no tenemos un ataque, por ejemplo, y dar cuenta de que nuestro elemento no tenía chaleco. Las patrullas, ¿en qué situación están las patrullas? Aquí también es también muy costoso. Cuando uno visita las secretarías, pues gran parte del parque vehicular pues necesita reparaciones en todos lados, porque, por ejemplo, una ponchadura de llanta, pues no lo puedes ir a arreglar a cualquier vulcanizador. Tiene que ser alguien autorizado, que tuvo que ser validado, muchos procedimientos para los lugares donde te van a arreglar. A veces se tienen que esperar. Tema de compras gubernamentales. ¿Qué les cuento a ustedes? Compras gubernamentales, todos estos procedimientos, gastos, etcétera, que te hacen muy difícil reparar los vehículos. Y parte de las patrullas pues están o en malas situaciones o no tienen suficiente parque vehicular. Servicios médicos, por ejemplo, ¿dónde se atienden los policías? ¿Dónde? Si el policía se enferma, si el policía necesita atención, ¿dónde lo van a atender? Si la policía o la esposa del policía van a dar a luz, ¿dónde van a hacer ese niño? Apoyos para la familia. ¿Dónde van a estudiar esos niños? ¿Qué apoyos tienen esos niños? Pensiones. Si el policía se lesiona, ¿qué apoyo le vas a dar? ¿Cuánto tiempo le das apoyo? Si un policía cae en ejercicio de su deber, ¿cuánto tiempo va a recibir apoyo la familia, la mujer? Podríamos decir toda la vida, pero quienes trabajamos en este tema sabemos que no es toda la vida. Es muy costoso. Acceso a créditos, acceso a tener un crédito para comprar un carro, para comprar una casa. Este tema de la dignificación policial suena fácil, no lo es muy costoso, es muy costoso. Pasamos a la siguiente. El modelo homologado de policía de proximidad plantea como definición una gestión policial. Gestión policial es importante porque eso significa que no es solamente una unidad de proximidad. Aquí un error muy frecuente que hacemos dentro de las corporaciones policiales es hacer unidades de proximidad. La idea es que no debe haber unidades de proximidad, sino que tiene que ser una policía de proximidad. Para los policías de más tiempo, y sobre todo los que no les gusta el modelo, nos van a decir es que toda la policía es policía de proximidad. El policía conoce a los vecinos, justo lo que acababa de decir hace unas filminas atrás. El policía conoce el terreno y el policía conoce a los vecinos. Entonces el policía es, por per se, es de proximidad. En este caso, el poner el adjetivo lo que busca es enfatizar el acercamiento con los ciudadanos vistos como corresponsables. Es decir, la seguridad no te la voy a dar yo, la vamos a construir entre todos. Necesito que el ciudadano me ayude, por lo menos poniendo la denuncia. Y poniendo denuncias, por ejemplo, anónimas, que el ciudadano me ayude. Y aquí hay que romper, por ejemplo, este diálogo que empezamos a tener es un diálogo difícil que se tiene que romper. Esta idea de los policías son los malos, los policías son corruptos, son tramposos, son estos, y desde el otro lado, de decir, no es cierto, nosotros sí, y los ciudadanos, etc. Tenemos que romper esa idea de que hay buenos y malos, y de que los ciudadanos no nos ayudan, y de que los policías son los malos. Tenemos que romper eso, y tenemos que empezar a dialogar. Y tenemos que empezar entre todos a asumir nuestras responsabilidades por la seguridad, enfatizando que la seguridad es responsabilidad de todos. Para conocer sus problemas de los ciudadanos y solucionarlos de manera colaborativa. Ahí, por ejemplo, estrategias muy fáciles que son las reuniones periódicas, semanales, mensuales con los vecinos, donde están los elementos de ese sector o de ese cuadrante y los ciudadanos. En estas reuniones, fíjense que no es tan recomendable que estén el secretario de seguridad o el presidente municipal, porque el elemento que está del cuadrante no puede hablar con los ciudadanos. Cuando están los mandos, el elemento operativo respeta al mando. Hay una jerarquía muy disciplinaria dentro de la policía.
Y entonces, si está el secretario de Seguridad Pública y está el presidente municipal, quienes se apoderan de la reunión, pues es el presidente municipal o es el secretario. Y los ciudadanos hablan con el secretario. Y si el secretario no va a conocer lo que está pasando allí, y entonces le va a llamar la atención al elemento. Es decir, a ver, fulanito de tal, más atención aquí al vecino, el secretario ordena y el elemento obedece. Entonces estas reuniones las tienen que llevar los elementos, los operativos, los que están en el cuadrante, y hablar con los vecinos. Y esto implica también que al interior de la policía se tienen que hacer cambios de filosofía organizacional, donde tienes que empezar a escuchar a tus elementos, donde el mando tiene que escuchar a los elementos. Pero dentro de la policía el mando manda, el elemento no, el elemento operativo no. Es muy difícil. Esto que estoy mencionando, las instituciones policiales son disciplinarias, salvo que los jefes tengan esta filosofía propia de trabajar y sí escuchen a sus operativos, pues es diferente, pero va a variar dependiendo de cada mando. Entonces, esto implica reconocer que los ciudadanos son corresponsables e implica empoderar al elemento que anda en el territorio. Vamos a la siguiente. Toma en cuenta, dividiendo esta definición, pues implica el considerar las condiciones locales, la participación, la visión colectiva de la seguridad, coordinación, énfasis en que la policía más importante es la municipal, y del tema de capacitación y profesionalización. Vamos a la siguiente, por favor. Este modelo además se enfoca en una metodología particular, que es la policía orientada a la solución de problemas, o más conocida como POC, metodología POC. Dentro de las corporaciones así la conocemos, así es fácil porque está dentro de los programas de formación del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, así que todos los elementos pasan por capacitación alrededor de la metodología POC. ¿En qué consiste la policía orientada a problemas? En el reconocimiento de que el policía tiene que ser más proactivo. El policía no puede solamente estar viendo, pues, a ver qué pasa, a ver qué sale. Reactivo. Es reactivo. Y por ejemplo, aquí pasa una estrategia muy tradicional que es el patrullaje aleatorio. ¿Y qué es el patrullaje aleatorio? Pues al policía se le asigna un cuadrante y tiene que recorrer el cuadrante. Además, nosotros como ciudadanos lo exigimos. Nosotros como ciudadanos queremos ver al policía y nos quejamos si no vemos al policía. Y nos quejamos si vemos mucho al policía. Si no pasa el policía, también no me dejen mentir. Y si no pasa el policía, le hablamos al secretario, le hablamos al director, oiga, es que nunca pasa el policía. Y si pasa, y avisa, a ver, cada vez que pases, le tocas ahí al vecino. Y eso hace el policía, pasa y le toca, pasa y le toca. Oiga, es que a cada rato está pasando el policía. Así somos los ciudadanos. El patrullaje aleatorio no sirve de mucho, porque vas a ver qué te encuentras. Tiene que cambiar por un patrullaje estratégico. ¿Qué significa el patrullaje estratégico? Pues conocer la incidencia por cuadrante, por hora. Así, ¿qué pasa? ¿A qué hora pasa? ¿Dónde pasa? Y entonces enfatizar la presencia y el patrullaje a esas zonas. Si tú estás patrullando a ver qué te encuentras, solo estás gastando gasolina, estás gastando tiempo, te tienes que enfocar en donde sabes que puede pasar algo. La cuestión es, no podemos deshacernos del patrullaje aleatorio porque el vecino te tiene que ver, el vecino te quiere ver. Nosotros, si no vemos al policía, también nos sentimos inseguros. También creemos que no está, aunque no esté pasando nada. Hay muchos lugares donde hay presencia policial porque el ciudadano lo necesita, lo requiere, pero realmente no pasa nada. Se tiene que reconocer a un policía más cercano, se apoya con las áreas de análisis. Aquí necesitamos, hace un momento lo mencioné, necesitamos una persona que esté analizando la información. No solamente generar las gráficas, estamos muy acostumbrados a tener reuniones semanales y generamos nuestras gráficas de incidencia de la semana, así vemos qué fue lo que pasó y ya. Y así le informamos a los mandos. Aquí necesitamos realmente que haya personas que se pongan a analizar qué es lo que está pasando para entonces empezar a armar las estrategias de las que hablamos durante la primera parte de la sesión. La
plantea una nueva figura del trabajo policial, pasando de ser represores a ser facilitadores. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Patrullaje estratégico, el municipio dividido en cuadrantes, en sectores y zonas, el policía que recoge denuncias, por ejemplo. La idea es no tener que ir al Ministerio Público a presentar una denuncia, sino que puedas presentar la denuncia con cualquier policía. Eso ya está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El problema es, otra vez, el policía necesita tener los elementos para recibir la denuncia. Y a veces no hay esos materiales. A veces no hay los elementos para recibir una denuncia. Suena sencillo, pero no lo es tanto. Cuesta. Trabajar con la comunidad y, por ejemplo, tener pequeñas estaciones de policía, lugares donde el policía puede estar, donde puedes tener un binomio de policía y puede estar ahí, en vez de que esté dando de vueltas, ahí sepas dónde está el policía y que tengan un espacio digno, con baños, por ejemplo, donde el policía pueda estar. Avanzamos, por favor. El objetivo es mejorar la seguridad, la percepción de seguridad y la confianza, que es algo de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo lo hace? Recibiendo denuncias, sectorizando, con reuniones, con inteligencia, el análisis, identificando problemas y también con un trato respetuoso, no solo con el ciudadano, sino al interior de la corporación. Avanzamos, por favor. ¿Cómo se implementa? Para ello tenemos dos instrumentos: el modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad, que se aprobó en el 2017, y el modelo homologado de policía de proximidad, que se aprobó en el 2020. La siguiente, por favor. Para el tema de policía de proximidad se busca que la policía sea, en general, la policía municipal de proximidad, no creando unidades de proximidad. Que reconozca los distintos delitos, conductas, conflictos sociales que existen. Por ejemplo, el tema de violencia de género o violencia intrafamiliar es una de las conductas más complicadas que enfrentamos. Tenemos muchas denuncias por esa cuestión y no hemos sabido cómo enfrentar. Aquí el problema es querer enfrentarlo solo con la policía. Estos problemas, y prácticamente todos los problemas, no los puede hacer solo la policía. Ninguno es solo de la policía. Se requiere a las escuelas, se requiere a organizaciones de la sociedad civil, se requiere sumar esfuerzos, acercamiento con la comunidad y la colaboración con los ciudadanos, entendiendo que los ciudadanos también saben cómo. Los ciudadanos también saben y vale la pena preguntarles. Avanzamos a la siguiente. Se tiene que incluir en reglamentos. Los reglamentos municipales tienen que incluir estas estrategias. Se tiene que capacitar, evaluar. Para eso necesitamos nuevamente indicadores. Y la descentralización, que implica sobre todo confiar en los elementos, confiar en el elemento operativo. La siguiente, por favor. Esto me parece que ya es redundante. Avanzo porque ya siento que me está comiendo el tiempo. Y el tema de equipamiento e imagen, esto es también interesante. Avanzamos a la siguiente. ¿Cómo transmitir confianza al ciudadano? Una de las cosas que han alejado al ciudadano es lo intimidantes que se ven algunos policías. Hemos generado grupos de élite, entrenados en los Estados Unidos o en Israel o por grupos internacionales. Por supuesto, son policías muy profesionales y que andan en las granaderas armados hasta los dientes, pero que muchas veces en lugar de generar confianza o de acercarse a pedirle ayuda, te dan miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esta confianza? Bueno, una primera es el uniforme, cambiar el uniforme. Cambiar de colores oscuros, de cambiar la camisola de azul a blanco, por ejemplo, a blanco o un color claro. En Ciudad Juárez y Tijuana se quiso cambiar a rosa, pero los elementos no quisieron, no lo adoptaron y no pasó. A los elementos no les gustó, pero a la ciudadanía sí. Digamos, el chiste es que el policía no se vea agresivo, y no se veía agresivo, pero la cuestión es que los policías sentían que se perdía autoridad. Entonces se ha optado por una camisola blanca. Que sea equipo ligero para caminar, y por supuesto se privilegia que el policía no solo ande en patrulla, sino que camine. Que estén
Para el tema de las patrullas, es la siguiente. Al rostro libre, por ejemplo, no andar con el pasamontañas. El pasamontañas sabemos que tiene su razón de ser y proteger la identidad de los policías. Esto, por supuesto, se tiene que pensar en dónde sí se puede y en dónde no. No podemos hacer proximidad en una zona que esté caliente o muy caliente, me refiero a temas de seguridad. Entonces se tiene que decidir dónde sí y dónde no, para no arriesgar la integridad de los elementos. El armamento, en sentido estricto, tendría que ser sin arma. Tendría que ser, pero sabemos que la realidad nos exige un arma corta y preferentemente pues, o no letales o bastones. La siguiente, por favor. Sobre la patrulla, colores claros. Y, por ejemplo, me he fijado en las patrullas de aquí de Tabasco siguen siendo azul con blanco. Y, por ejemplo, lo que se está haciendo en otros lugares es privilegiar los colores claros. Aquí, por ejemplo, estas son las patrullas del municipio de Escobedo, que tienen una franja naranja. Esta es Morelia, que son, digamos, azul y blanco las patrullas, pero el uniforme tiene a los policías con camisola blanca. San Nicolás de los Garza, la patrulla es totalmente blanca y solo tiene la estrella. Y, por ejemplo, Santiago es un municipio que se ha resistido. Santiago dice, a mí no me gustan los colores, y entonces lo que hizo fue, para su policía de proximidad, puso la patrulla gris. Monterrey, no puse la fotografía de Monterrey, tiene patrullas amarillo fosforescente y están extrañas, pero digamos son modelos de policía que también se utilizan en Italia. Entonces pues no es exclusivo, y sí hay otros países que han adoptado estos colores. La intención es que sobre todo la patrulla municipal y las policías de reacción, la policía municipal sean menos agresivas, que no se identifique como un vehículo agresivo, como las camionetas con granaderas donde tienes a los grupos de reacción, y que a esos sí los tienes que identificar de otra forma, y que sepas que ellos vienen a ayudarte. Ellos vienen en otra actitud. El policía municipal viene en otra actitud. El policía municipal no es el policía estatal, no es el guardia nacional, no es el soldado. El policía municipal viene a atender consumo de alcohol, a atender el tema de basura. El policía municipal viene a atender otros temas. Y entonces, pues es otra actitud. Avanzamos, por favor. Esta metodología se puede sintetizar, por ejemplo, en el análisis del lugar, tiempo, las características de quiénes son los agresores, las víctimas, el contexto de unos y de otros, para poder diseñar estas estrategias. Incluso, aunque las direcciones de prevención de la violencia están dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, muchas veces de todos modos no se habla. No tienen reuniones para el análisis de datos y para diseñar esas estrategias. Por supuesto, otra vez, puede que esté generalizando. A veces no se habla. Hay otras donde sí tienen estas reuniones para el diseño de estrategias y atender esos temas específicos. Avanzamos, por favor. Como ustedes lo acaban de ver, la mayor parte de las actuaciones policiales corresponden no a delitos, sino a faltas administrativas. Y la mayoría de ellas, las sanciones, pasamos a la siguiente, por favor, corresponden a sanciones que pone un juez calificador. ¿Y qué es lo que hace el juez calificador? Ve la sanción, revisa en el bando de buen gobierno o en el reglamento correspondiente y pone esa sanción, que puede ser arresto o multa. Justo lo que se busca cambiar es que ya no sea un juez que solo se dedica a calificar, sino que juzgue, que interprete qué es lo que está pasando, el contexto, el análisis, sobre todo un análisis psicosocial de la persona, para entender a la persona y asignarle una medida correspondiente. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las sanciones? El arresto y la multa. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para prevenir? ¿Y cómo le hacemos para colaborar con otras dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces es aquí donde entra la justicia cívica. La justicia cívica, de acuerdo al modelo homologado, busca facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia a través de diferentes acciones como el fomento de reglas de convivencia, uso de métodos alternativos para la solución de controversias y la atención y sanción de las faltas administrativas. Justo lo que nos ha
permitido conocer el análisis criminológico, pues es saber que las conductas van escalando. Empiezo consumiendo alcohol y después puedo entrar con drogas suaves, probablemente la marihuana, y luego voy a empezar a probar algunas otras y voy a ir subiendo y subiendo y subiendo. Y entonces se trata de identificar dónde puedes intervenir para detenerlo. Un feminicidio. Generalmente, como lo mencionaba, las víctimas de feminicidio han sufrido otro tipo de agresiones de manera previa. Entonces tengo que identificar dónde o en qué momento puedo llegar a una posible víctima de feminicidio para interrumpirlo allí. Y esto es trabajo en conjunto. Aquí va a ser un ciclo donde la entrada está en manos de la policía. La policía va a detener a un agresor, va a detener a un infractor, a un joven que está consumiendo en la calle o a un adulto que está cometiendo una infracción, y entonces va a pasar por el sistema que va a analizar a la persona y nos va a permitir identificar en qué punto está para valorar el nivel de riesgo. Ustedes ya me dijeron que ustedes trabajan en áreas de análisis o prevención del riesgo. Bueno, pues ahí se conoce a la persona para decir qué tipo de intervención se tiene que hacer para que el agresor no escale y poder también incidir en las víctimas para que las víctimas no escalen en el nivel de daño que pueden presentar. Pasamos a la siguiente. Primero, ¿cómo hacerlo? Primero, quererlo. Querer es poder. Y lo necesitan querer las personas que están arriba. Los regidores, presidente municipal, secretarios, directores. De nada va a servir que el elemento operativo, o de poco va a servir, que el elemento operativo llegue y diga, pues es que tenemos que cambiar el enfoque, impulsar este modelo, si la cabeza no quiere. Entonces, lo primero es querer. Querer es poder. Segundo, comunicación entre dos dependencias bien importantes, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Ayuntamiento. Aquí, en mi experiencia trabajando con el tema de justicia cívica en la zona metropolitana de Monterrey, es que el mayor reto ha sido que los secretarios de seguridad quieran, porque la prevención toma mucho tiempo y la cuestión es, hay que castigarlos, hay que arrestarlos, hay que ponerles multa, mientras que la prevención dice, pues hay que darles tratamiento, hay que llevarlos al psicólogo, hay que llevarlos a tratamiento de adicciones, porque a veces también como comunidad exigimos el castigo, hay que castigarlos, llévatelo a la cárcel. Oye, pues es que vamos a darle otro tratamiento, vamos a darle unas sesiones de control de adicciones, o vamos a sesiones de manejo del enojo, manejo de la ira, y a lo mejor el vecino también se queda, oye, pero es que yo esperaba que lo castigara. No lo vamos a castigar, buscamos reinsertarlo, buscamos tratarlo, trabajarlo. Entonces, no es tan sencillo convencer a las áreas de seguridad de esta nueva visión, de este enfoque. Por eso necesitamos primero quererlo y luego promover esta comunicación. En segundo lugar, también que la Secretaría del Ayuntamiento quiera dialogar y quiera cambiar a los jueces, porque la Secretaría del Ayuntamiento es la que maneja jueces calificadores. Entonces ellos tienen que cambiar de jueces calificadores a jueces cívicos. Doctor, con la salvedad de equivocarme y alguien me corrija, ahí hay un pequeño detalle en esta entidad. El modelo, desde que se emite en el 2018, te mandata precisamente la solución de la controversia y sobre todo que te ayuda a prevenir cuál sería el asunto. El juzgador en este caso de sanciones administrativas es el juez cívico. No sé, y por eso pregunto a los compañeros, la ley de los municipios estipula que los jueces cívicos, bueno, de hecho todavía dice calificadores, partamos de lo que sabemos de ley. El juez cívico no depende de la Secretaría del Ayuntamiento, depende directamente de la Dirección Jurídica. De la Secretaría del Ayuntamiento de Seguridad. No, el Ayuntamiento, los jueces, bueno, ya en Cundacán es cívico, depende del director jurídico, no de la Secretaría del Ayuntamiento. Entonces, en pláticas que se tuvo para la implementación del modelo, se invitó, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, ¿no?
Jurisdicción, ¿por qué? Porque evidentemente, ¿qué se busca? ¿No? Entiendo el concepto de sacar de circulación lo que hoy es un alcohólico, que futuramente va a ser un secuestrador o un feminicida. ¿Y cómo es la única forma de sacarlo de circulación al generador de violencia? A través de una reinserción. Por ejemplo, nosotros llamamos a la jurisdicción sanitaria, se llama, que ellos tienen a su cargo un centro de adicciones y todo eso, para que en el nuevo modelo de faltas administrativas, lo que usted dice, lejos de castigar, sancionar, mejor lo ayudo a reinsertar y saco de circulación lo que es un futuro probablemente delincuente, secuestrador, feminicida, que hoy es alcohólico. La solución no es multar todo eso, pero sí detecto ahí que al menos aquí, en esta entidad, en la ley de los municipios, no depende de la Secretaría del Ayuntamiento. Y creo que por ahí, con la salvedad de equivocarme igual, no sé cuántos jueces cívicos hoy estén aquí invitados. Entonces, lo externo, de buena fe, pues para que lo analicen. Sí, al menos me hubiese gustado traer a mí, a la juez cívica, que ya traemos un trabajo, ya hicimos el reglamento, acorde a la ley de justicia cívica. Ya está para cabildo, etcétera, etcétera. Pero sí depende del director jurídico. El jurídico depende de la Secretaría y se pone a propuesta del cabildo. Y el cabildo es el que lo... Pues en este caso el presidente hace una propuesta y los 4 regidores aprueban esa propuesta, por lo general. Y ellos dependen, el juez cívico depende de la Secretaría, no del director jurídico. Así está establecido. La ley de... Bueno, miren, aquí salvedad de detalles, pero yo lo que quería decir acá es que se necesita tener comunicación, ya sea entre la dirección jurídica o la secretaría del ayuntamiento, porque generalmente los jueces cívicos generalmente no son de seguridad pública. Entonces, justo lo que se necesita y lo que quiero decir es que se necesita comunicación entre seguridad pública y el área que sea la responsable de la administración de los jueces cívicos, porque sí, en la mayoría de los casos es el cabildo el que los... De hecho, el comentario lo hago con el fin de abonar, doctor. Claro. ¿Por qué? Porque sí me hubiese gustado que hoy estuviera mi juez cívica aquí, con el director y con todos, porque es un tema que va a ir a base de su ejecución, ¿no? Son los facultados para emitir la sanción o el correctivo a nivel de falta administrativa. Los jueces dependen del área jurídica del ayuntamiento, pero el secretario del ayuntamiento es nuestro inmediato superior al director de seguridad pública. Antes de Eso sí. tenemos que dialogar con el secretario del ayuntamiento, es nuestro jefe inmediato. Por eso quizás la confusión. Claro. Sí, y es que finalmente ante la autonomía municipal, pues los municipios tienen estructuras diferentes. Pero lo que quiero decir es necesitamos comunicación. Y eso es lo que quiero decir. Y necesitamos comunicación también del área de justicia cívica con otras dependencias. Porque necesitamos la rehabilitación del alcohólico o del adicto, pero también, por ejemplo, faltas de tránsito. Si son faltas menores, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, esa no tiene de otra, arresto. Pero otras faltas, como puede ser el celular, el cinturón de seguridad, exceso de velocidad, etcétera, esas se pueden llevar con trabajo en la comunidad. Y la cuestión es, ¿en qué lo pongo a trabajar? Bueno, pues mándalo con servicios públicos, mándalo con desarrollo urbano, mándalo con limpia, que ayude a barrer, a limpiar algún parque. Entonces necesitas comunicación incluso hasta con otras dependencias de tu propio gobierno, que tampoco lo hacemos. Por eso celebro el que estemos aquí. Adelante, compañero. En lo que se despregue en el... Bueno, sí, implementamos una estrategia muy buena que ha dado resultado ahí en la colonia de Gaviotas y Las Mangas. Cuando se lleva una mediación por personas que a veces alcoholizadas o drogadas, se le pregunta al último si se desea incorporar a un grupo de autoayuda. Y trabajamos con los grupos de Central Mexicana de Seguridad General de Alcohólicos Anónimos, Acción Civil y los centros de interés juvenil.
se hace ese servicio para ayudar a esas personas. Y es grato saber que después esas personas llegan y dicen gracias, licenciado, porque ayudaron a que esta persona dejara las adicciones, ya sea de alcohol y droga. Es solamente buscar las estrategias para que esa persona pues no siga avanzando sus problemas, su enfermedad, ¿no? De ya sea alcohol y droga, porque pues nada ganaremos en este caso, sancionarlo, hay que rehabilitarlo. Exacto, esa es la idea del remedio. Y también se tiene que plantear, por ejemplo, con el tema de violencia familiar. O sea, los primoagresores, los agresores que llegan por primera vez, pues se les tiene que meter también a un tratamiento. De nada sirve solo arrestar. Riña, este tema ya raya en un delito, ¿no? Entonces es complicado, pero una forma de tratarlo es con los agresores, pues darles este tratamiento psicológico, temas de nuevas masculinidades, meterlos a métodos alternativos de resolución de conflicto, tratar a los agresores para que no solamente nos enfoquemos en la víctima, sino también en cómo construir relaciones sanas. Y también el apoyo con otras organizaciones de la sociedad civil, que es el portafolio de soluciones, para poder mandar allí a las personas que están cometiendo este tipo de faltas. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema tiene una entrada que siempre es la policía. La policía actúa a través de las detenciones, a través de los conflictos comunitarios. La policía siempre es la entrada al sistema. Llega a un proceso de donde está el sistema, llega con jueces, y ahí, fíjense, omití un paso bien importante, que es el trabajador social o analista psicosocial, que es la persona que entrevista al infractor y permite conocer, bueno, su contexto y el nivel de riesgo que tiene de escalar tanto en temas de adicciones como de violencia. Y en función del nivel de riesgo, pues determinar la posible sanción que se va a imponer. En este caso, el juez tiene la alternativa de imponer estas sanciones, que pueden ser el arresto, la multa, una medida cívica, la recuperación, el tratamiento de adicciones, la ira, etc. O el trabajo comunitario. Pero necesitamos también darle seguimiento. Ahí, a través de la unidad de medidas de seguimiento, y que en muchas ocasiones están las áreas de prevención. Aquí también cada municipio tiene su propia estructura para ver dónde pone la unidad de seguimiento de medidas, para verificar que las personas realmente lo vayan haciendo. El reto es que la propia comunidad se vaya dando cuenta de que existe el sistema de justicia cívica y lo vaya adoptando, porque como comunidad estamos acostumbrados al arresto y a la multa. Entonces lo exigimos como castigo, y todavía no nos acostumbramos a ver que el posible infractor pues esté haciendo otras cosas. Pero por otro lado, este sistema que están haciendo, podemos ver cómo los infractores a los que pusieron a pintar las líneas de las banquetas, a barrer, a recoger la basura, pues se dan cuenta del daño que están haciendo de otra manera. También nos encontramos otras reacciones, como por ejemplo el que la gente, con tal de no hacer ese trabajo comunitario, prefiere pagar la multa, y entonces así el sistema no funciona, o prefiere el arresto. Así, yo prefiero, en lugar de cambiar mi mentalidad, yo prefiero pues quedarme las 36 horas. Pero ahí, como dentro del sistema, lo que tenemos que hacer es pues empujar la concientización de vete a estas sesiones, te va a servir para controlar la adicción, para que no te pelees en tu casa, para que esto no escale. O sea, también tenemos que hacer esta concientización de cómo funciona el sistema. Y bueno, pues los retos, ya es mi última diapositiva, son los mismos de lo que les pasé hace un par de diapositivas. Los retos son querer. El primer reto es querer. El segundo reto es la comunicación. Querernos hablar entre nosotros. Tercer reto es no solo hablarnos al interior de la Secretaría, sino hablar con otras secretarías, porque de veras esta respuesta de quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer, o el decir, pues voy a atender lo de las luminarias o la basura cuando mi programa operativo
lo contemple, yo tengo mis propios tiempos para actuar, etcétera. Es difícil romper esta barrera. Y también el trabajo con la sociedad civil. Estamos acostumbrados a reconocernos como enemigos, reclamarnos, gritarnos, a no hablarnos. Y justo tenemos que entender, como les decía desde las primeras diapositivas el día de hoy, la seguridad es responsabilidad de todos nosotros, entre todos nosotros somos responsables de la construcción de seguridad a través de esfuerzos como los que hablamos durante toda esta sesión. Bueno, pues estos son los temas de las políticas de prevención. Me parece que la prevención es mucho menos especializado y creo que ahí hasta sentía la atención mucho más presente. Ahorita no sé si sean las horas, pero ya como que se me calmaron mucho, ya se les fue la energía. Porque en prevención todos tenemos una responsabilidad clara. Y en justicia cívica, digamos, es ya un tema un poco más especializado para seguridad pública y el tema de jueces cívicos, pero acaba enlazado con prevención. O sea, finalmente esto acaba enlazado con lo primero que vimos. No crean que este es otro tema aparte. No, este es parte del sistema y acaba enlazado con lo primero, con lo primero que vimos. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas que tengan. Sí. Bueno, pues a mí lo que más me llamó la atención es precisamente este problema de comunicación, porque si dentro de la familia no hay comunicación se refleja en todo el sistema, y cuando la comunicación la concebimos como el proceso de sacarlo de dentro, nuestro conflicto primario, que es con uno mismo primero. Si no te aceptas tú, pues ¿cómo vas a aceptar al vecino? Si una cosa te ofende, no es darle valor a las palabras que te dirigen, sino es como tú lo asimilas. Ah, bueno, pues eso es lo que tú piensas, que yo soy un esto, que yo soy un otro. Siempre tenemos en el interior algo oculto que es el otro ego. Uno de la apariencia, las máscaras de la que nos hablaba Carlos Jung, y otro lo que escondemos en ese trasfondo de nuestra educación inicial, porque muchas veces traemos las reacciones sociales por acondicionamientos. Si en la niñez nos pusieron una golpiza, entonces reaccionamos a aquellos recuerdos y con la violencia con la que no pudimos enfrentar a nuestro agresor, y entonces nosotros reaccionamos más que razonamos cuando tenemos una respuesta a un estímulo externo. Entonces yo creo que es fundamental la comunicación, pero abierta, libre, honesta, donde realmente manifestemos nuestros profundos traumas psicológicos para poder entender a los demás, y para que nada, el día que nosotros nos podamos burlar de nuestras tonteras, tengan la seguridad que nadie nos va a poder ofender. Entonces, ese es un primer trabajo con uno mismo, pero también con los demás, entender que está hablando desde su perspectiva de vida, desde su experiencia, y cuando lo entendemos así, pues somos capaces de perdonarlo o de aguantar la ofensa en un momento, y en un momento él reaccionará. Entonces esto de ser policía, sí, yo pues realmente los considero unos héroes cotidianos por el tratar de entender los conflictos en los que se tienen que meter, y ahora como gestores pues tenemos que desde la policía entender el aspecto psicológico del hombre, de cómo reacciona, y que esas reacciones de ahorita son recuerdos de la infancia que traemos por las madrizas que nos pusieron, pero tenemos que resolverlas en primera instancia desde nuestra experiencia para poder comprender
a la sociedad y vivir pues en armonía y juntos, porque solamente juntos vamos a poder hacer una mejor sociedad. Cuando aquí nos expone Juan Carlos todo el problema y la evolución, yo lo veo desde la forma en que ha venido cambiando la figura del policía, que sí, pues en un momento es un aparato represivo, así salió, conservando los intereses o preservando los intereses de una clase dominante. Ahorita estamos hablando de una democracia, donde los derechos de las mayorías se tienen que imponer para el bien común. Y eso del bien común, pues 30 y tantos años de lavarnos la cabeza, donde el interés individual era lo que prevalecía y era lo fundamental, y que dentro de eso se gestionaba a través de la corrupción que hoy estamos viendo. Si no ven la mañanera, se los recomiendo. Y el presidente por ahí lo ha dicho, dice, todos los 2 primeros años al menos, no había una reunión de seguridad donde no saliera la cochinada de las dependencias, de toda la corrupción que había, del manejo de recursos, del huachicol, de los robos, de todas las atrocidades que se hacían en nombre de la justicia o amparados en la justicia. No vino hasta un de allá de Cálica a decir, no, pero lo hicimos dentro de la ley. Pues sí, pero la ley toda mañana. Entonces, eso no justifica estar dentro de un marco supuestamente legal y normativo a que estemos soportando los comportamientos en un nuevo ámbito que nos expone Carlos con toda la experiencia para poder cambiar. Y entonces aquí, pues la reflexión es comunicación entre todas las organizaciones, de todas las dependencias que están en el ayuntamiento. Yo en algún momento tuve la experiencia de cómo se abordaban los problemas de la violencia en las comunidades a través de teatros guiñol, de titiriteros y también de monólogos. Ahí se exponen cosas fuertes y es hasta la misma comunidad que lo puede hacer, apoyado sí con tecnologías de cultura, de los cultureros que nos ilustren en cómo y quienes nos recomienden para hacer estos diálogos con la comunidad, que propiamente el diálogo del actor va a ser que todas las personas que escuchen ese mensaje dialoguen consigo mismo. ¿Y a mí cómo me pega esto? Entonces hay muchas maneras. Pongo este caso de la cultura, pero así como está eso, está el de poner a los viejitos a platicar en los parques de las experiencias de cómo vivieron ellos su infancia y cómo ahora es diferente y cómo no pueden salir a las calles porque tienen miedo que los bolseen. Bueno, pues hay muchísimo que platicar, pero mucho más que trabajar en los municipios. Muchas gracias. Y pues esta comunicación a veces es tan simple como que dentro de una dependencia, yo querer hablar con mi par en otra dependencia, la tengo que hacer primero con mi jefe me tiene que autorizar. O yo le hablo por teléfono y dice, no, pues es que me tiene que autorizar mi jefe. Y entonces de aquí a que yo convenzo al secretario, de que le hable el otro secretario, para que este segundo secretario le permita a la persona hablar conmigo, bueno, pues ahí es lo que dificulta también esta comunicación. Bueno, ¿alguien más? Es lo que corta la comunicación porque